estudio sobre el trastorno límite de personalidad. Le doy la bienvenida a los nuevos suscriptores y a nuestra comunidad. Las gracias por todo y cada uno de sus aportes. También los tac a la pantalla. Gracias por compartirnos y ayudar a que más personas logren ver como estos videos para que puedan entender un poquitico más acerca sobre el trastorno límite de personalidad. El tema de hoy es el trastorno límite de personalidad, descodificando la alextimia funcional en la familia, el analfabetismo emocional ante la alextimia funcional de su hija o su hijo con trastorno límite de personalidad. Sabemos muy bien que la alextimia es un trastorno que dificulta la identificación de las expresiones y pensamientos, tanto las emociones como los sentimientos propios y ajenos. Pero acá vamos a ver, hay se dividen dos tipos de principales, la alextimia funcional y la alextimia emocional. Aquí vamos a mirar lo que es la alextimia funcional, que es la que nos compete en el trastorno límite de personalidad. La alextimia funcional en personas con trastorno límite de personalidad les dificulta identificar y expresar emociones. Es un factor que contribuye a la desregulación de las emociones y a la dificultad de las relaciones interpersonales con las personas con este trastorno límite de personalidad. Entonces, aclaramos. La alextimia en el trastorno límite de personalidad no es una incapacidad neurológica para identificar emociones, sino una desconexión defensiva como mecanismo de defensa o mecanismo de protección ante el trauma temprano. ¿Por qué estamos hablando de la alextimia? Lo que pasa es que nos han preguntado mucho, me han llegado muchas preguntas dentro de los pacientes y hablan de, ¿será que mi hija o mi hijo, mi pareja tiene alextimia? Entonces, debido a estas preguntas, es que surgió este live. Bueno, la alextimia funcional en las personas con trastorno límite de personalidad, recordemos que el cerebro, el prefrontal, recuerde que quedó subdesarrollado. ¿Pero por qué? Porque ante el trauma temprano no hubo como una continuidad en el desarrollo o en la formación de este niño o de la niña. ¿Qué quiere decir esto? Que el mecanismo de defensa es como si hubiese quedado encendido a partir del momento del trauma y que fue atrapado por el cerebro límbico. Y al ser atrapado por el cerebro límbico no dejó que la corteza prefrontal se desarrollara o acabara como de estructurarse. Debido a esto, recuerden que las personas con trastorno límite de personalidad no comprenden esas expresiones en algunas, algunas expresiones pueden ser faciales o corporales de las personas con quien ellos se rodean. ¿Por qué no entienden esas expresiones tanto faciales o corporales? Porque en el momento del trauma, el niño o la niña quedó en un estado primero de indefensión, segundo de supervivencia y tercero, la única forma de ellos poder continuar existiendo dentro de ese entorno fue estar a la defensiva, estar en supervivencia. Entonces, ahí viene lo que el cerebro límbico empieza a tener más protagonismo que el prefrontal. Recuerden que el cerebro prefrontal
es el que regula las emociones, es el que también regula todo lo que tenga que ver con las imágenes, también regula toda la parte, digamos, de las imágenes, los pensamientos, digamos, los pensamientos circulares o los pensamientos intrusivos. ¿Quién los regula? Los regula el prefrontal. Pero en estos momentos, que en el momento del trauma, el protagonista en este caso es el cerebro límbico. El cerebro límbico no sabe sino de emociones, no sabe sino expresar. Recuerden que la listimia es no expresar las emociones, mientras que el trastorno límite de personalidad es funcional y expresa esas emociones. ¿Cómo expresa esas emociones? Inadecuadamente. ¿Cómo puede ser inadecuadamente? Entonces, está a la defensiva ante cualquier palabra, cualquier gesto que la familia, en momentos, digamos, puede estar en momentos de diálogo, en momentos de bienestar, de estar reunidos todos, pero alguno de la familia da un gesto que para la persona con trastorno límite de personalidad lo lee, pero no lo lee como lo puede leer el prefrontal, sino como lo lee el límbico, a la defensiva. Entonces, se están burlando de mí, no me están prestando atención, no les importo, me están callando, no me toman en cuenta. Todas estas expresiones, tanto del cuerpo como faciales, es lo que ellos leen. ¿Por qué lo leen? Recuerde que su cerebro prefrontal no terminó de desarrollarse. ¿Qué hay que hacer entonces ante esta alextimia funcional? Que la familia aprenda el lenguaje emocional de su hija o de su hijo con trastorno límite de personalidad, porque si no se enganchan. ¿Por qué se enganchan? Pero ¿qué tiene de raro decir tal palabra? ¿Pero qué tiene de raro que él haya alzado los hombros? ¿Qué tiene de raro que él haga un gesto de que está incómodo, pero con él mismo, o incómodo en la silla, o incómodo porque hay mucho calor, sino que ellos inmediatamente lo toman personal? Todas estas emociones, todo esto se convierte en emociones, y estas emociones hacen que haya una crisis, tanto para la persona con trastorno límite de personalidad como también como la familia, porque la familia no sabe leer esa forma o esa impulsividad de la persona con trastorno límite de personalidad. A veces, porque hay, digamos, que no se sabe qué tiene mi hija, no se sabe qué tiene mi hijo tiene 12 años y mi hijo lo único que hace es que no me grite, no me alce la voz, pero él sí puede gritar, él sí puede alzar la voz, su habitación la tiene desorganizada, yo no puedo decirle, hey fulanito, hey fulanita, por favor organiza tu habitación, porque inmediatamente se sienten atacados, ofendidos, e inmediatamente empiezan a dar expresiones inadecuadas para las personas no TLP, mientras que las personas con trastorno límite de personalidad se sienten exactamente en la misma posición de ataque. Pero en este caso, quien debe aprender el lenguaje emocional de esta persona con trastorno límite de personalidad es el grupo de familia que no tiene este trastorno. ¿Pero por qué debe de aprenderlo? Porque es la persona que tiene todo el cerebro prefrontal, lo tiene absolutamente desarrollado, tiene todas las competencias emocionales, tienen todas las competencias relacionales, mientras que
en el grupo de familia hay uno que no tiene todas estas habilidades. Entonces, por eso los invito a la familia a aprender este lenguaje emocional. Otra de las formas de características específicas de este trastorno es, por ejemplo, como cuando la persona está hablando y está teniendo un diálogo, inmediatamente ven que hay como una desconexión entre cuerpo y mente, como que no existiera esta persona en ese momento. ¿Qué pasa? Es que estas personas quedaron atrapadas dentro de ese momento del trauma, y lo único que están haciendo es que no están procesando absolutamente nada como de lo que están hablando. Por ejemplo, cuando están en la escuela, cuando están en bachillerato, cuando están en la universidad, que a veces ellos se desconectan porque es el lenguaje que están utilizando las personas, bien sea la familia o bien sea en otros contextos, no lo entienden. Y muchas veces una de las expresiones que hablan o me dicen las personas con trastorno límite de personalidad es que ellos tienen que reír aunque no entiendan por qué se están riendo, que no entienden qué es lo que están hablando, pero ellos están ahí porque no quieren aislarse. Entonces ellos simplemente están ahí como un sujeto sin entender absolutamente nada de lo que se está haciendo, hablando o haciendo en ese contexto. También, que también se observa en la alextimia funcional en las personas con trastorno límite de personalidad. Estamos hablando de la extrema sensibilidad y esa hipersensibilidad emocional, donde para poder sobrevivir, es importante estar como atentos a las personas que están a su alrededor para poder ellos, estar y como cuidarse de ese entorno. Tienen que estar en ese entorno, entonces se están cuidando, entonces empiezan esa hipervigilancia. Pero por ejemplo, me decía una mamá esta semana, pero entonces, ¿qué hacemos con mi hijo? Que no puedo tener ninguna amiga, no puedo tener ningún amigo, no puedo hablar absolutamente con nadie, este muchacho ya es adulto, ya es mayor, y claro, ¿por qué? Porque ella no ha terminado, aunque está en terapia, no ha terminado de leer y aprender ese lenguaje emocional del hijo. ¿Por qué? Porque tiene miedo al rechazo, tiene miedo al abandono, tiene miedo en que en cualquier momento esa persona le robe como ese amor y esa seguridad que deposita en esa mamá, y que en algún momento él puede quedarse solo y abandonado. Yo le decía a la mamá que por favor aprendiera a leer estos desencadenantes de dolor, porque es un dolor emocional muy grande en ellos, porque ellos no tienen la capacidad de poder asimilarlo como un adulto, sino que solamente lo asocian y lo pueden expresar, pero como un niño. Otra de las cosas es ante las relaciones interpersonales, que algunos prefieren no tener absolutamente nada de interacciones sociales porque tienen que hacer un sobreesfuerzo para poder entender ese lenguaje de ese adulto, aunque él sea adulto o aunque ella sea adulta, entender ese otro lenguaje de esa otra persona que estaba hablando. Entonces llega y dice una niña pequeña de 8 años, mi hermano, ¿por qué parece tan grande? Y porque a veces no entiende cosas que yo entiendo. Claro que sí. Entonces yo le decía a la mamá, lo que pasa es que él se quedó en la etapa de los 3, 4 años, mientras que ella está avanzando en esa formación que se le está dando para poder estar como y aprender a
a vivir en el entorno, mientras que la persona con trastorno límite de personalidad no pudo terminar de aprender y de formarse para la vida. Aunque la gran mayoría de las mamás y la gran mayoría de los papás y de la gran mayoría de los hermanos no miden el alcance como de la realidad, de verdad, de la realidad mental y emocional y corporal que vive la persona con trastorno límite de personalidad. Es muy importante que, aunque no lo entiendan, apoyen aprendiendo ese lenguaje, y a medida que van aprendiendo el lenguaje emocional de su ser querido, créanme que van a empezar a adquirir la empatía compasiva, y con la empatía compasiva, ahí, créanme que ahí, partiendo de él y entrando en el mundo emocional de él, vamos a entender qué es el infierno que vive cotidianamente, día y noche. Entonces una mamá me decía, es que él dice que le duele mucho acá, mucho, y que es muy caliente, es demasiadamente caliente en la parte de arriba del cerebro. Y yo, claro que sí, en el tercer cerebro. Claro, ¿por qué? Porque él está en pensamientos circulares, pero sus pensamientos circulares no son los más positivos, son los más negativos más negativos. Entonces, ¿qué pasa con esta forma de que él no quiere ni hablar con la mamá, no quiere hablar con absolutamente nadie, y que cualquier ruido o cualquier color fuerte, él reacciona inmediatamente, y su reacción es como un niño de 3 a 4 años. Entonces ahí es que con él no se puede hablar, con él no se puede tener contacto, con él sí, créanme, con la persona que tiene trastorno límite de personalidad, sí se puede tener contacto, sí se puede tener un diálogo, sí se puede compartir la vida. Claro, ¿cuándo qué? Cuando usted mamá, usted papá, usted hermano, por favor, aprendan este lenguaje, van a enseñarle a él la reeducación emocional, van a enseñarle a ella esa reeducación emocional, con todo el amor del mundo y la paciencia y la tolerancia, porque sí hay que tener tolerancia y paciencia y mucha sencillez, y no engancharnos en el mundo emocional de ellos, porque cuando nosotros, las personas no TLP, nos enganchamos en el mundo emocional de las personas con trastorno límite de personalidad, claro que terminamos con agotamiento, cansancio, estrés, depresión, con todo esto. Pero si aprendemos el lenguaje emocional y adquirimos la empatía compasiva, créanme que sí vamos a poder avanzar con nuestros hijos. Entonces, ¿qué pasa con la distimia funcional? Que el impacto, ¿qué pasa? Que no hay muy buenas relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque entonces llega una mamá y me dice, ¿cómo te parece? Que lo que pasa es que dice que mi hija dejó de hablarle a su mejor amiga, que porque no quiere ir, ya no quiere ir. Va a hablar ella con su mejor amiga y ahí dice que hubo una discusión. Quien la inició su hija por un concepto X, donde su amiga le dio como la estructura del concepto, mientras que su hija no entendió esa estructura y se sintió inmediatamente rechazada y terminó diciendo unas fuertes palabras a su amiga y salió y se fue. Entonces, tiene que ver muchísimo con las relaciones interpersonales. Además, también tiene que ver la distimia es con la confusión en los vínculos emocionales. ¿Qué quiere decir confusión en los vínculos emocionales? ¿Por qué? Porque entonces empezamos y hablamos, ¿no? Está mamá, papá y el hijo con trastorno límite de personalidad. ¿Y qué pasa? Que cuando no entienden este lenguaje,
El muchacho puede tener 20 años, 25 años, 30 años o más. Empieza a saber a quién y en qué momento pueden tomar una posición con el padre o una posición con la madre. ¿Para qué? Para que le acepten sus deseos y sus peticiones infantiles o sus decisiones o posiciones inadecuadas, ¿sí? También estamos hablando con la toma de decisiones. ¿Qué pasa con la toma de decisiones? Recuerden que las personas con trastorno límite de personalidad se polarizan, o todo blanco o todo negro, o todo negro o todo blanco. No hay matices. Entonces también hay una discusión. ¿Por qué? Porque ellos todo lo toman literal. Absolutamente todo lo toman literal. Por eso no entienden un chiste. No entienden digamos, una charla de doble sentido. No lo entienden. ¿Por qué? Porque se quedaron en esa etapa de la infancia donde el niño apenas estaba formándose, donde todo era o bueno o malo. Ahí se quedó. Entonces ellos empiezan a tener toda esta discusión con mamá, papá y el resto de la familia porque no acepta esto o no acepta aquello. Pero mírame que podemos mediar, hay una forma, es que esto puede llevarse, a lo mejor se puede combinar. No, con ellos no. Entonces, todo lo toman a un lenguaje, las personas que no tienen este trastorno, a un lenguaje donde el prefrontal tiene toda la formación y donde yo puedo hablar perfectamente de adulto a adulto, pero como ellos no se han educado en el lenguaje emocional de su hija o de su hijo, entonces todo lo ven un caos, todo lo ven muy fracturado, todo lo ven, todo lo ven un problema, todo lo ven, es que mi hijo es muy problemático, con él no se puede vivir. Pero ¿qué pasa? Que no han tomado su tiempo, pero también su conciencia de que hay que estudiar ese lenguaje emocional de esa hija y de ese hijo para poderlos ayudar. Otra de las cosas es ese vacío emocional y ese dolor emocional que les genera cualquier rechazo, cualquier imaginario de rechazo, de abandono, o también de retornar al momento del trauma y que ni siquiera saben qué está pasando en su mundo interior, pero todo se vuelve más confuso y se vuelve más intrusivo, o sea, se vuelven esos pensamientos mucho más intrusivos. Y el muchacho puede terminar en la cama con una depresión o con que estoy cansado, agotado, esta parte de aquí está caliente, que no me puedo tocar, y a veces la mamá o el papá, es que este muchacho es perezoso, o la muchacha es muy perezosa, es que no quiere, es que no desea, y eso no tiene nada que ver con eso. Y también viene otra de las cosas que es más dolorosa todavía, es cuando ellos tienen esas crisis emocionales, que no saben cómo regularlas, no saben que hay formas de cómo autorregularse esos malentendidos o esos malestares. Ellos no saben cómo hacerlo. Entonces, si la familia aprende ese lenguaje emocional de su hija o de su hijo, van a poder ayudarles a que ellos se reeduquen emoción por emoción, sentimiento por sentimiento, para que puedan terminar de formar ese prefrontal y empezar a tener, con técnicas terapéuticas, empezar a tener control y límites de sí mismos. Entonces, todo esto conlleva a que algunas mamás o algunos papás ven y me dicen, es que mi médico me dijo, mi psiquiatra me dijo, mi psicólogo me dijo, la vecina me dijo, o fulanito me dijo, que es que mi hijo tiene alextimia. No tiene alextimia emocional, es funcional. La alextimia no es neuronal, es funcional, es generada por un trauma temprano, o sea, fue en su infancia y no pudo tener la posibilidad de terminar de formarse para su
para poder convivir en el entorno como el resto de las personas que no tienen trastorno límite de personalidad. Con esto espero que le haya quedado muy claro a las personas que confunden la alexithymia emocional con la alexithymia funcional, que es la que el trastorno límite de personalidad presenta. Muy bien, vamos a las preguntas. Buenas tardes, doctora. Gracias por eso tactar la pantalla. Vamos a continuar dándole tactar a la pantalla y tratar de lograr los objetivos que ya están planteados en pantalla. Por acá tenemos varias preguntas. Sí, cuéntame. Buenas tardes, doctora. Un saludo cordial. Buenas tardes, gracias por estar acá. Buenas noches, doctora. Buenas noches, gracias por estar acá en el live. Doctora María Victoria, Eli, un cordial saludo, interesante tema. Gracias por compartir sus conocimientos, doctora. Agradecida, un saludo desde España. Gracias por escuchar mis conocimientos y que es una retroalimentación muy linda. Gracias. Ok, vamos a empezar generando sus inquietudes a la doctora sobre el tema de hoy y vamos a continuar con el tactar la pantalla y los objetivos. Por el TikTok preguntan ¿y cómo reaccionar cuando son muy groseros? Lo que pasa es que cuando, la pregunta es muy importante ser muy específico en la edad. Cuando son muy groseros, ¿y qué edad tiene su hijo cuando usted dice que es grosero? ¿Es un niño de menor de 7 años, es un niño menor de 15 o es uno muchacho mayor de 17 o mayor de 20 años? Por favor, me especifica para poderle dar respuesta. Bueno, vamos a ir especificando la edad en los comentarios. Por el Facebook preguntan, ¿se puede confundir los síntomas de alguien con TLP y alguien con rasgos de trastorno antisocial? Sí, se puede confundir. Porque la persona antisocial, o sea, estamos hablando de que es una persona que no le interesa, no quiere, no le importa, no hay sentimientos ni emociones que lo puedan, digamos, atraer en una forma positiva las relaciones, sino que simplemente van a utilizar esas relaciones para su satisfacción. Bueno, vamos a seguir apoyando el live de hoy con el tactar la pantalla. Por acá nos dicen, vamos a tratar de leer todas las personas con TLP necesariamente pasaron por un trauma. Todas las personas con trastorno con TLP necesariamente pasaron por un trauma. Sí, necesariamente pasaron por un trauma. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño, en la etapa del niño, en la etapa de su desarrollo, vivió una indefensión, un desamparo y se vio entre la vida y la muerte. Y que su ser, que me estuvo siempre acompañándolo o acompañándola, en todo ese crecimiento, no estuvo en ese momento y el niño lo que hizo fue encender sus alarmas, que es la supervivencia, para poder seguir ahí en esa, digamos, en ese abandono ficticio real o en ese abuso sexual. Esta semana me decía un paciente con trastorno límite de personalidad que llegaba de su trabajo y de pronto vio a un niño llorar. Escuchó un niño llorar. Él fue y se acercó a donde estaba el niño. El niño lo tenía la nana, o sea, la señora que lo cuida. Y le pregunta, ¿el niño por qué llora? Entonces le dice la señora, es que cada vez que la mamá se va a trabajar, el niño se queda llorando. Y él me dice, doctora, me recordó cuando yo era pequeño. Ese llanto me recordó cuando yo era pequeño. O sea, es un llanto que no es normal, es un llanto que es un llanto de tanto dolor emocional, que si uno logra tener empatía con el niño
y compasión con el niño, ahí uno puede ayudarles a que ese trauma, rapidito, podamos darle como esa reeducación emocional para que el niño avance y no crezca en medio de esa crisis o detonantes de no saber cómo relacionarse en ese entorno. Aquí en el Instagram hay una pregunta. ¿Se puede confundir el TLP con una depresión severa? Sí y no. Le voy a explicar por qué sí. Hay personas que biológicamente, pues por herencia de familia, hay depresión, ¿sí? Entonces hay un problema biológico o orgánico. Y pueden confundirlo, esa depresión severa la pueden confundir con la persona con trastorno límite de personalidad. Ahora bien, la persona con trastorno límite de personalidad lo que tiene es una depresión. Y a veces esa depresión es más que todo el no poder, el no poder tener la posibilidad de relacionarse, tener una buena interacción social, de sus pensamientos emocionales de negativo más negativo los va consumiendo por dentro, y ahí viene lo que es la diferencia cuando es por un trastorno biológico o cuando es por el trastorno límite de personalidad. Por acá por el TikTok nos dicen, ¿por qué piensan que somos malos? ¿Y podemos tener en algún momento madurez o lucidez? Vea, que por qué, muy buena pregunta, gracias, muy buena pregunta. ¿Por qué consideran la gran mayoría de las personas que pueden ser malos, las personas con trastorno límite de personalidad? Porque tienen un comportamiento inadecuado. Le explico qué quiere decir inadecuado. Un comportamiento que no está aceptado por el entorno en donde el niño o el adulto se encuentra. Por ejemplo, unas rabietas hasta el punto de poderse tirar al suelo, no importa si es un adulto, no importa si es un niño. Otra rabieta es que, esto le pasó a otro paciente en un restaurante, se equivocó el mesero y lo único que hizo fue tirar platos por todas partes. Entonces, claro, las personas no TLP, inmediatamente empezamos a clasificar o a hacer juicios de valor, porque además no nos enseñaron a que las personas podían tener o padecer trastornos mentales. Creo que en mi época lo máximo que teníamos respeto era por los síndromes de Down y por las personas con síndrome de Down, o por las personas que decían que eran esquizofrénicas porque hablaban solos. Y bueno, en mi casa pues se tenía que respetar esos dos trastornos, ¿cierto? Que el único no es un trastorno, sino un biológico, el síndrome de Down es más que todo eso biológico, y aunque el trastorno esquizofrénico también es biológico, pero era lo más común que nosotros podíamos ver, y era lo más que a nosotros nos exigían que teníamos que tener respeto. Entonces, hoy en día, también, creo que también la persona alcohólica, había personas alcohólicas que entonces decían que son personas enfermas también, y que teníamos que tenerle mucha compasión y mucha empatía, y que no le fuéramos a decir absolutamente nada a estas personas. Mírame que eso es una educación que viene de familia. Ya, esto es todo lo que tenga que ver con ética, moral, religión, sistema de creencias, ¿cierto? Mientras que en la medida que hemos ido avanzando y ha ido avanzando la tecnología, es que el trastorno límite de personalidad se ha salido de estar incógnito a salir ante todas estas redes,
y que empiezan a escucharse esas expresiones inadecuadas para las personas con trastorno límite de personalidad. Pero verdad, las personas con trastorno límite de personalidad reeducadas en sus emociones y en sus sentimientos son personas demasiadamente bellas, porque sí pueden sanarse. Claro que sí, se puede tener una convivencia muy hermosa. Bueno, por el Facebook nos dicen, buenas tardes doctora. Vamos a continuar apoyando el like con el que está en la pantalla. Buenas tardes doctora. Mi hija de 17 años me dice que ella no es capaz de decir que no. Por ejemplo, que alguien que no conozca le pida el número de celular. Pero todo esto depende, primero que todo, depende del momento, en qué momento fue o a qué edad fue el trauma, ¿cierto? Recuerda que los niños, hay niños que la gran mayoría son muy amigables y uno dice, ay, se va con todo el mundo, ay, se deja cargar con todo el mundo, se deja querer de todo el mundo, ¿sí? Y la otra es que puede ser que no sé cómo ella pudo, digamos, diligenciar su supervivencia en el momento del trauma, ¿cierto? Lo que sí debe ser usted, mamá, es ser su zona segura de su hija. En el momento en que usted aprenda el lenguaje emocional de su hija y adquiera la empatía compasiva, usted va a ser su zona segura. Y cuando usted pueda, cuando usted ya sea su zona segura de su hija, usted va a ir fortaleciéndole la identidad y que ella tenga su propia zona segura. Aquí me dice alguien, aquí en el Instagram, ¿qué hacer cuando sigue y sigue acusándote de que eres mal padre? No quiere hablar, solo culpar. Solo culpar. Solo hablar, solo escupir, y utiliza a la familia para sentir apoyo y así atacarnos más verbalmente. Gracias por compartir esta pregunta. A ver, lo que yo les decía, en el momento del trauma, el niño o la niña siempre va a acusar o a la madre o al padre, siempre va a acusar a la madre o al padre. Siempre va a maltratar verbalmente, físicamente a la madre o al padre. Esto quiere decir que ellos no son conscientes, simplemente están actuando con el cerebro límbico, como si fuera un niño menor de 4 años. Entonces, ¿qué hay que hacer en este caso? Papá, lo invito a que usted aprenda el lenguaje emocional de su hija, de su hija, para que salga usted de ese bucle en que su hija lo tiene atrapado, ya, porque es un bucle donde ella lo tiene a usted atrapado. Entonces, para que usted salga de ese bucle en donde usted está atrapado, es importante que aprenda el lenguaje emocional de su hija y adquiera la empatía compasiva, para saber en qué momento fue que sucedió un abandono ficticio real, o sucedió un abuso sexual, o sucedió un bullying donde la niña, o un accidente donde la niña estuvo debatiéndose entre la vida y la muerte. Esto también lo he visto en pacientes que tuvieron un parto muy difícil y donde hubo una muerte, eso tiene, ya se me fue la palabra, que absorben heces y el líquido amniótico. Entonces también es otra forma de que el niño inmediatamente se entre en trauma de indefensión y trauma de desamparo y trauma ante la muerte. Ok, por el TikTok nos dicen: hola doctora de Argentina, doctora, tengo un hijo con TLP y yo bipolaridad. Me encantaría atenderme con usted. Mi hijo le decían que era esquizofrenia. Después TLP, un chico de 28 años. Yo no puedo más como mamá. Mi hijo a los 19, 15 años empezó el padre, lo golpeaba mucho y bullying. Y me separé
Me siento culpable. Me encantaría que me atienda doctora. Mi mamá depresiva y me dijeron que tengo bipolaridad, me la paso en la cama. Soy muy negativa. Mi hijo la agarra ira y lo hace, se golpea mucho. Tengo 50 años, nunca me trataron. Y qué bien le explica, y si el TLP no tiene cura. Bueno, gracias también por participar. Sí, el trastorno límite de personalidad no tiene cura, pero sí se sana. ¿Qué le podría decir a usted, mamá? En la medida en que usted aprenda el lenguaje emocional de su hijo, créame que a usted, si tiene bipolaridad congénita o orgánica, ahora hay medicamentos psiquiátricos excelentes para la bipolaridad cuando es orgánica o biológica. Y donde usted puede, las 3 o 4 veces que se presenta esos estados de bipolaridad en el año, usted puede controlarlos durante muchos años porque tiene un medicamento especial para eso. Y segundo, para usted sí que le beneficiaría muchísimo aprender el lenguaje emocional de su hijo y adquirir la empatía compasiva, porque usted va a comprender y a aprender y a comprender también, sobre sus estados emocionales. Ok, por el Facebook nos dicen, por eso debemos saber las emociones, que a su vez hay que saber procesarlas, lo que nos cuesta mucho si no es con terapia y mindfulness. Sí, eso es correcto. Es correcto, es muy importante la terapia con las técnicas, porque es de la única forma que ustedes van a aprender a reeducar las emociones, van a aprender a reeducarse en esos estados que no tienen forma de cómo ponerle límites, ¿cierto? Entonces hay una respiración funcional que no lo dicen en los libros, no está en los libros, es una respiración funcional, no la dicen tampoco en ninguna técnica de mindfulness, pero es supremamente importante porque hay que oxigenar ese tercer cerebro para empezar a adquirir límites y reeducar emoción por emoción y sentimiento por sentimiento. Aquí en el Instagram dice, ¿qué hacer si la persona no quiere acudir a terapia? Es una adulta mayor. A ver, cuando me preguntan que es que la persona que está con el trastorno límite de personalidad no es la que quiere, la que no quiere ir, la que rechaza las terapias, entonces ahí es donde yo les digo, por favor, adquieran la empatía compasiva y aprendan el lenguaje emocional de su hija o de su hijo, así sea adulto mayor. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener mucha, va a tener más tranquilidad, más acceso al bienestar en el hogar, y además les va a ayudar a la adulta mayor a que reeduque sus emociones y que empiece a ella a colocarle los límites. ¿Cómo? Pues para eso hay técnicas y para eso está la terapia. Bueno, por acá por el Facebook nos dicen, mi hijo con TLP, el de los cuchillos, había estado relativamente bien. Por 8 meses ambos estamos en terapia, pero recién me tomó mi tarjeta de crédito y se fue a hacer una cirugía estética de la cara. Fue un robo, es normal. Y luego dice, hablé con él y se intentó suicidar arrojándose desde el techo. Y lo tuve que volver a internar en la clínica psiquiátrica. Se intentó suicidar solo porque ya no iba a poder ir al retoque de la cirugía, porque yo hablé a mi banco de comercio. Mire, yo voy a retomar. Gracias por compartir. Gracias. Por favor, pido disculpas y pido el favor, voy a retomar unas palabras que usted escribió.
Solo por. Ese solo por, sí, eso lo entendemos nosotras, las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad, y nos avergonzamos y nos da pena. Qué vergüenza, cometí un error, perdón, discúlpame, yo voy a resarcir ese problema. Pero las personas con trastorno límite de personalidad no. ¿Qué pasa? Que hoy el bombardeo de las redes sociales están exigiendo un físico. Están exigiendo, o sea, sabemos que toda esa parte de esas parejas lindas, de amor eterno, de vida perfecta, no existe. Pero para las personas con trastorno límite de personalidad lo toman literal. Pero créame que para haberle cogido la tarjeta a usted, créame que primero él habló de sus defectos físicos, de sus defectos que tenía en la cara. Tuvo que haberle hablado de que quería hacerse una cirugía, quiero hacerme la cirugía en la nariz, en las cejas, en donde sea, en los pómulos. Tuvo que haberle hablado. Eso es lo que yo les digo. Cuando ustedes aprenden ese lenguaje emocional de las personas con trastorno límite de personalidad, que es hasta fácil, porque ellos mismos hablan qué es lo que quieren y qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. Simplemente que usted no lo escuchó porque no tenía o no tiene una educación en el lenguaje emocional de su hijo. Pero si usted hubiese tenido este lenguaje emocional, usted hubiese hecho una contención emocional y hubiese evitado pues que se llevara la tarjeta, que hubiese hecho la cirugía, que se intentara suicidar, ya. Pero ¿por qué ese intento de suicidio? Ahora yo le pregunto, él le dijo a usted, yo me voy a suicidar porque yo no me voy a hacer el retoque que tengo que hacer, o dentro de él, en momentos de dolor emocional, no podía saber cómo solucionar lo que él acababa de hacer, y lo único fue que su cerebro se cerró, o sea, sus tres cerebros se cerraron y lo único que vieron fue oscuridad, y ante la oscuridad un suicidio. Sería importante que me regalara ese aporte. Ok, vamos a continuar. Por acá nos dice... Dame un segundo, vea, hubo un participante que me explicó, sí, eso es un sufrimiento fetal por ingesta de meconio, sí, correcto, eso es así. Esas las personas que tuvieron esta ingesta de meconio, son personas que nacen, o sea, o retornan a la vida con trastorno límite de personalidad. Acá en mi consultorio, es cantidad. Cuando yo hago la retrospectiva, donde ellos llegan y empiezan ellos a hablar y a expresar ese dolor emocional. Gracias. Debo aprender el lenguaje del TLP, pero el TLP no debe aprender para poder tener un buen convivir. Ahí, míreme, cuando usted pregunta esto, y gracias por preguntar, voy a retomar sus palabras. Ellos aprenden a ser contestatarios porque nosotros, las personas no TLP, somos contestatarias. Ahí usted lo que está diciendo está haciendo es ser contestataria. ¿Cómo así? O sea, que yo voy a hacer la terapia mientras que el problema es del otro. Yo le voy a explicar. Primero que todo, aprender el lenguaje emocional de ellos es empatía. Aprender que ellos sufren 24/7 desde el momento del trauma, eso es compasión. Si nosotros vemos una persona con un cáncer y esa persona, aunque no la conozcamos, nos va a dar dolor. Vemos, por ejemplo, que hubo una guerra y mataron a un montón de personas y nosotros vamos a sentir dolor. Entonces, ese dolor es un dolor que va más allá. Ese dolor va más allá en las personas con trastorno límite de personalidad. Ahí hay una condolencia. Por favor, tenga condolencia por su hijo. Aprenda el lenguaje emocional de él. Y
adquiera la empatía compasiva y usted misma, créamelo, usted misma va a ayudarle a que él se reeduque y créame que él cambia aún más. Si en este momento hay alguna mamá o algún papá que ha hecho terapia por sus hijos que tienen trastorno límite de personalidad, regálenos por favor un aporte para que la señora entienda. Y gracias por su participación, de verdad muchas gracias. Ok, la mamá del hijo con los cuchillos nos acaba de responder a su pregunta. Ajá. Por lo que hizo mi hijo y que muchas veces daña a otros sin que le importe. El psiquiatra dice que ahora adicional tiene trastorno antisocial. Sí, él me dijo eso del retoque, lo bajé del filo de la azotea, el techo. Y sí siento que mi hijo Dylan, ya vamos a ponerle nombre, siento que quiso suicidarse por lo que me hizo con la tarjeta y no por el retoque que mencionó. Dylan sufre dismorfia. A ver, también la dismorfia se confunde con el trastorno límite de personalidad cuando muchas veces no sabemos qué hacer con un paciente, entonces lo clasificamos ahí. Entonces, ¿qué pasa? Señora, por favor, aprenda el lenguaje emocional de su hijo. Apréndalo. Lo que pasa es que ya está clasificado como antisocial. Ya está clasificado como antisocial. O sea, ya él está en un estado de... O sea, usted puede verlo, Dylan, lo puede ver un hombre, no sé cuánta edad tendrá, lo puede ver lindo, hermoso, pero cuando él utilizó la tarjeta para cambiar su físico, su rostro, ellos no tienen identidad. Y la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad, miren que ni siquiera se toman una foto y ni siquiera es la foto, se toman el cuerpo porque la cara se las la ocultan, porque no hay identidad. Se miran a un espejo, pero no se miran como nosotros las personas que no tenemos este trastorno. Nos vemos las arrugas, nos vemos los colores de los ojos, nos vemos las pestañas, nos vemos las arruguitas, las manchitas, nos vemos todo. Ellos no tienen esa posibilidad. Señora, le pido por favor esa empatía compasiva por su hijo. Ok, por acá dicen, doctora, mi hija, el trastorno le empezó desde que la cambié de colegio porque se tuvo que separar de su mejor amiga. A ella le afectó mucho. ¿Tiene que ver eso con el trauma? No sé qué edad tiene su hija. 17. 17. ¿Y a qué edad fue que separaron de su mejor amiga? No dice. Bueno, ¿yo qué le diría a usted? Tiene 17 años, es muy importante que le hagan un diagnóstico, es muy importante que le hagan una retrospectiva para que sepa entonces en qué momento fue que se le instauró el trauma. Pero también le digo a usted, su hija apenas tiene 17 años, haga terapia para aprender el lenguaje emocional de su hija y adquirir la empatía compasiva, que es lo que necesita su hija. Aquí hay otro comentario. No soporto que mi hija va criticándonos duramente con la familia y amigos. Ellos no entienden su lenguaje. ¿Qué hacemos? De esto me acuerda, gracias por participar, de esto me acuerda de que teníamos un niño, un adolescente de 13 años y en esa época estaba una secretaria, psicóloga, que quería aprender sobre el trastorno límite de personalidad y llega el niño y le dice, uy, fulanita, estoy mal, muy mal, y ella le dice, ¿pero por qué? Y le dice, porque, ¿cómo le parece que mi mamá me dejó en la calle, no me abrió, llovió toda la noche y ahora me tocó venirme y estoy cansado? Ella va y me dice, espera que yo termine con el paciente que yo tenía en ese momento y me dice, ¿qué hacemos, doctora? Que el niño tal acaba de decir esto y esto, y yo, hay que pasar por filtro lo que él dice, porque eso es su imaginario, eso no es real. En la vida real de las personas no TLP, eso no es real. En la persona que él es con trastorno límite de personalidad, sí es real. ¿Qué pasa? Claro, cuando hablan de la familia, la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad
las personas que más saben sobre su comportamiento son la familia más cercana, o sea, mamá, papá y sus hermanos. Cuando ella va o él va a hablar en su entorno familiar o en su entorno de amistades, lo primero que van a hablar es porque ellos necesitan que los vean buenos y a ellos malos. O sea, que cuando ellos vengan y cuenten acá lo que yo he hecho, no se lo crean porque yo soy la buena, ellos son los que me están haciendo cosas. Pero para esto hay solución. Aprendan el lenguaje emocional de su hija y adquirir la empatía compasiva para que su hija no sufra. Créanme, ellos sufren más que cualquier persona no TLP. El sufrimiento de las personas con trastorno límite de personalidad no tiene límite, no tiene límite. Y entonces, si no tiene límite ese sufrimiento, ¿cómo pretendemos que vea el mundo bonito, maravilloso, alegre, con una vista divina, con un sol radiante o una lluvia hermosa? ¿Cómo queremos que ellos vean esto tan bello? No, ellos todo lo ven malo, más malo, más malo, y culpan siempre al otro. ¿A quién van a culpar? A la mamá, al papá, a la hermana, al hermano, al perro, a los que estén ahí, a las mascotas, a todos los que estén ahí, a su alrededor. ¿Ya? Es por eso, porque el trastorno límite de personalidad es muy doloroso. Créanme que nosotros todavía, las personas que no tenemos este trastorno, no nos lo imaginamos, a no ser de que aprendamos el lenguaje emocional de ellos y la empatía compasiva. Es de la única forma que aprendemos cuánto ha sufrido nuestra hija o cuánto ha sufrido nuestro hijo. Bueno, para ir terminando, por acá nos dicen, ¿qué es Reika? Es la metodología que he creado para trabajar el trastorno límite de personalidad y tiene que ver muchísimo con la reeducación emocional, con las técnicas terapéuticas, tiene que ver muchísimo con empezar como a reeducar y adquirir la identidad. Es todo más o menos todo un paquete del método de Reika, que es la que en estos momentos soy la que estoy trabajando con mis pacientes. Bueno. Ok, para ir terminando un momentico por acá, que tenemos varias preguntas por el TikTok. Sí. Un momentico. Por acá nos dicen, doctora, usted me ha enseñado mucho más que el psicólogo y el psiquiatra que asisto. Gracias, muchísimas gracias por compartirlo. Gracias por contestarnos, doctora. Buenas tardes, doctora. ¿Las personas con TLP pueden estudiar y terminar una profesión en la universidad? Claro que sí, siempre y cuando mamá y papá estén presentes y estén exigiendo. A la gran mayoría, a otros no, pero pueden perfectamente tener pregrado, maestría, doctorado. Claro que sí, pueden ser unos son muy eficientes en la parte intelectual. Luego nos dicen, la edad, por favor. ¿De qué? De una mamá. Ah. Luego nos dicen, para sanar el apego, ¿qué debo hacer, por favor? A ver, hay dos cosas. Hay dos. El apego por el trastorno límite de personalidad, que no existe, y el apego porque el niño o la niña no tuvo ese aprendizaje o esa formación en la etapa de su niñez, porque es muy diferente. Lo que pasa es que en el trastorno límite de personalidad no es apego, es una necesidad de estar en ese acompañamiento del otro por ese vacío emocional. ¿Por qué? Porque manejan demasiados miedos. Miedos al entorno, miedos al contacto social, miedos a relacionarse. Entonces ahí ya no hay apego, ahí es un miedo. Bueno, para ir terminando, doctora, mi hija con TLP terminó con su novio y le duele demasiado y se quiere morir. Muy doloroso. Uy, eso es doloroso para ellos.
es demasiadamente doloroso. Sí, cuando uno termina con su ser amado o se muere su ser amado, uno termina mal. Hoy en la tarde me mencionaron a mi esposo y a mi mamá, hace 4 años murió y se me salieron las lágrimas. Aquí estoy haciendo un esfuerzo para no hacerlo. Mucho más ellos. Ellos son 4000 veces más el dolor. Por favor, solamente si usted sabe el lenguaje emocional de su hija, hágale el acompañamiento. Y para terminar, ¿cómo se puede adquirir sus cursos? Vamos a sacar, ya estamos próximos a sacar unos libros sobre el trastorno. Pero la doctora en estos momentos va a hacer un llamado o una convocatoria, si se puede decir así, para personas que deseen aprender de este trastorno, personas profesionales en el área de psicología que deseen aprender sobre este trastorno, o psiquiatría también, que deseen aprender de este trastorno. La doctora le va a dar un curso. Esto tiene un costo. Este curso tiene un costo que la doctora va a ir todavía en estos momentos. No hemos formulado cómo decir ese curso, cómo se va a hacer. Pero si se puede realizar en grupos, buenísimo. Ok. Sí, vamos a mirar qué cantidad de grupos por taller para poder que aprendan. Y qué rico que no sea yo la que quede con todo este aprendizaje y conocimiento sobre el trastorno límite de personalidad, sino que podamos ser varios profesionales que podamos aprender y que cada uno va a colocar sus propias técnicas y sus propios métodos, pero vamos a aprender el lenguaje emocional y la empatía compasiva, que es lo que hay que enseñarles a las mamás, los papás o a las parejas o a las personas que convivan con personas con trastorno límite de personalidad. Bueno, ya están haciendo las preguntas, que si el curso es para doctores y psicólogos. Yo estudio psicología, mi hija con TLP estudia psicología, ella puede tomar ese curso. Bueno, como les dije, aún no tenemos formulado todavía estas pautas que debe tener la persona. Me imagino que debe de tener algunas pautas para adquirir este curso, para aprender. Y bueno, cuando lo tengamos vamos a lanzar toda esta información por las redes sociales para que esta convocatoria se abra lo más pronto posible y más personas puedan ayudar a las personas con TLP. Uy, sí, eso sí es un deber. Es un deber de nosotros los profesionales ayudar a que ellos se sanen y a que ellos tengan una vida sana. Y créanme, hay ya personas sanas con trastorno límite de personalidad, sanas, que han llevado ya varios años de matrimonio además. No, y educar también profesionales en el TLP para que esos muchachos tengan en otros países cómo ayudarse. Ay, sí, de verdad que sí. Bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias por estar acá. Hasta pronto.